Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas aquí en ayudica.com. El tema que veremos el día de nuestro noveno video acerca de lo que son las identidades trigonométricas. Así que vamos duro y al hueso. O el siguiente problema que tenemos por acá. ¿Qué me dice? Tangente del ángulo menos tangente al cuadrado del ángulo más la secante al cuadrado del ángulo entre la secante del ángulo es igual al seno del ángulo más el coseno del ángulo. Bien, ¿qué puedo hacer yo en este problema? Lo primero que todo es que tengo que identificar cuál es el lado más duro. Obviamente el lado más duro va a ser este, así que vamos a trabajar sobre ese. La otra cosa y lo que nos puede estorbar un poquito la cabeza bastante es una recomendación, algo que nos puede servir mucho en este problema. ¿Por qué? Muchas veces apenas vemos que nuestra respuesta está en seno y coseno y nuestro lado que estamos trabajando está todo en otras identidades. Vamos corremos directo a pasarlo todo a términos de seno y coseno, sin darnos cuenta de que hay muchas veces en las que hay identidades para las otras funciones que se pueden aplicar en estos casos y nos hacen el procedimiento mucho más sencillo y menos complicado que pasarlo todo directamente a términos de seno y coseno. Como es este caso, ¿por qué? Hay una identidad que me dice lo siguiente: 1 más la tangente al cuadrado del ángulo es igual a la secante al cuadrado del ángulo. Esa es una identidad, pero ¿qué pasa si yo despejo esa identidad para encontrar el valor de 1? Me quedaría que 1 es igual a la secante al cuadrado del ángulo menos la tangente al cuadrado del ángulo. ¿No es eso algo que yo tengo por acá en el numerador? Sí. Acá yo tengo secante al cuadrado del ángulo menos tangente al cuadrado del ángulo. No importa el orden en este caso, lo importante es que la secante esté positiva y la tangente esté negativa. Entonces yo puedo reemplazar esta expresión que está por acá por 1. Y me queda a mí, en este caso, mi problema de una forma mucho más sencilla. Tangente del ángulo más 1. Todo esto dividido entre la secante del ángulo. Este es igual al seno del ángulo más el coseno del ángulo. Y ya vieron que el procedimiento ahora va a ser mucho más sencillo de resolver ahora que lo voy a pasar todo a términos de seno y coseno, ya que no hay ninguna identidad así de ese tipo que yo pueda aplicar en este problema o pueda factorizar o pueda hacer cualquier otra cosa. ¿Qué nos queda ahora? Recurrir al método de la desesperación, o sea, pasarlo todo a términos de seno y coseno. Tangente del ángulo sabemos que por identidad de cociente seno del ángulo sobre coseno del ángulo, y esto es más 1, y la secante del ángulo sabemos por identidad recíproca que vendría siendo 1 sobre coseno del ángulo. Este es igual al seno del ángulo más el coseno del ángulo. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en el numerador tenemos una suma de lo que vendrían siendo fracciones con diferente denominador. Así que vamos a sacarle el mínimo común múltiplo y vamos a trabajarla. Quedaría entonces de mi siguiente manera: coseno del ángulo, esto es lo del numerador, y entonces coseno del ángulo entre coseno del ángulo me da 1, por seno del ángulo, seno del ángulo. Coseno del ángulo entre el denominador de 1, que es 1, es coseno del ángulo, por 1 me da coseno del ángulo. Todo esto dividido entre 1 sobre coseno del ángulo, que es lo que estaba en el denominador de la otra fracción. Y esto es igual a seno del ángulo más coseno del ángulo. Perfecto. Continuemos por acá entonces, para que se me haga mucho más fácil poco a poco la vida. Bien, ¿qué yo tengo por acá? Yo tengo una división de fracciones. Tengo una fracción en el numerador y otra fracción en el denominador. Yo puedo convertir esa división en una multiplicación si yo tomo la fracción que está en el denominador y la invierto. O sea, me quedaría de la siguiente manera: seno del ángulo más coseno del ángulo sobre, creo que me va mejor si lo hago un poquito más abajo para no ocupar tanto espacio. Seno del ángulo más coseno del ángulo entre su denominador, que es coseno del ángulo, por... Tomo la fracción que estaba en el denominador de la fracción madre, si lo queremos poner de esta forma, y la invierto. Tomo eso y lo invierto. Me quedaría coseno del ángulo entre 1. Todo esto es igual a seno del ángulo más coseno del ángulo. Ahora se simplifica este coseno del ángulo con este coseno del ángulo, porque uno está en el numerador y otro en el denominador. Y me queda seno del ángulo más coseno del ángulo. Hago la multiplicación. Esto me quedaría entre 1. Este es igual a seno del ángulo
más coseno del ángulo. Y seno del ángulo más coseno del ángulo entre 1, cualquier número dividido entre 1 es el mismo. Cualquier expresión dividida entre 1 es ella misma. No deja de serlo. Entonces se comprueba la identidad de la forma que tenemos por acá. Y con esto les puedo decir que hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, por favor, si quedaron con cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, déjenmelo por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También les quiero dejar nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga. Y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos.